Ahora en la sala de cada mañana tocaremos un tema importantísimo que a veces no nos deja crecer o desarrollarnos bien en la etapa adulta. Son aquellas lesiones afectivas que llegamos a tener a veces en la infancia por no saber cómo actuar ante diferentes contextos. Esas heridas que tuvimos durante la niñez hay que tratar de superarlas, pero también hay que identificarlas. Es por eso que Eduardo Higareda, nuestro terapeuta en cada mañana, está aquí para platicarnos y decirnos primero cómo las identificamos. Porque nacen en la infancia, después hay que identificarlas y trabajarlas, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias por la invitación, chicos. Saludos en su casa. Fíjense que cuando trabajamos con la mente, la parte inconsciente, una de las características que tiene es que es atemporal. Cuando yo vivo de niño una situación traumática y yo no la he sanado, cuando soy adulto y vivo eventos parecidos o similares, en automático la mente me va a proyectar y me va a regresar y voy a actuar con la misma manera como sucedió en la niñez. Por ejemplo, ahorita acaban de poner el anuncio de la pena de muerte y eso tiene que ver con el abuso y tiene que ver con las injusticias. Claro. Entonces, cuando se ponen este tipo de mensajes y la gente opina, sí, me gustaría que los maten, es porque en el inconsciente hay heridas de abuso. Entonces, yo estoy proyectando una herida de mi niñez en el adulto, porque cuando yo veo injusticias, a mí me gustaría que se hiciera justicia, pero no me doy cuenta que cuando yo quiero hacer la justicia, yo me convierto en el abusador, porque estoy abusando de la otra persona. Cuando hablamos de las heridas de la niñez, necesitamos conocer algo que se ve mucho en psicología, que es sanar al niño interior. Todos tenemos un niño y tenemos una niña adentro. Cuando nosotros vivimos en la infancia, por ejemplo, ausencia de mamá. Yo soy hombre y tuve ausencia de mamá. Y ahora como adulto tengo una esposa, tengo una novia. Pero resulta que cuando quiero hablar con ella, ella no me ve a los ojos. Y mamá de niño no me veía a los ojos. Entonces yo como adulto no voy a entender porque lo traigo en el inconsciente, pero me molesta que mi esposa no me vea a los ojos porque me siento ignorado. Entonces esas son las diferentes heridas que nosotros cuando no las sanamos como adulto las vamos a estar replicando con la pareja, en el trabajo o con las amistades. Si yo como niño en la infancia tuve una herida de que mi papá era muy autoritario y era muy dictador y era muy cruel conmigo y me imponía lo que tenía que hacer, hasta un abuso psicológico, yo cuando sea adulto va a ser muy difícil que yo pueda tener autoridades o pueda tener jefes que sean hombres, porque el inconsciente lo va a asociar con mi papá y entonces no voy a poder trabajar ahí. Tengo entendido que hay cinco heridas. ¿Podrías decirnos cuáles son? ¿Y solamente son estas 5 o hay algunas otras más? Mira, son las 5 heridas del alma, son el abuso, el rechazo, la humillación, la traición y el abandono. Y dependiendo de tu árbol genealógico, siempre van a haber una o dos heridas que se van a repetir más en tu vida. Ya no les llamamos heridas, les llamamos programas transgeneracionales. Abuela violada, madre violada, hija violada, hay un programa de abuso. Abuela que se quedó huérfana, madre que se quedó huérfana, hija huérfana, hay un programa de abandono. Regularmente son solamente estas 5 y de estas 5 se van haciendo como diferentes ramificaciones. Es muy importante para que tú puedas entender en tu casa cuáles son las heridas emocionales que tienes, que revises cómo fue tu niñez, cómo te trató tu mamá, cómo fue tu relación con ella y cómo fue tu relación con tu padre y cómo fue la relación entre ellos, porque a veces por amor queremos cegar las heridas. El día de ayer fui a Cajititlán a dar un taller de sanación a un centro de adicción y estaba platicando con un adicto y me decía, es que mi mamá fue muy buena conmigo. Y le digo, ¿y cómo fue la niñez con ella? Es que me pegaba. Digo, es que no fue buena contigo. Si te está pegando tu mamá, eso no fue una buena relación. Sí, pero es que me daba todo lo material. No, pero es que estás justificando una herida emocional. Hubo un abuso y lo quería suplir con cosas materiales. Y de adulto tiene tendencia a tener conflicto con las mujeres, con la relación de pareja. Eduardo, se da mucho en México que las madres solteras. Lo pongo porque he conocido también varias mujeres. Llegamos a tener una persona conocida que repitió el patrón de la abuela que la dejó el esposo, a la mamá la dejó el esposo, a ella como hija también con hijos la deja la pareja. Es algo que también se va repitiendo, pero se aprende a vivir así. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que son lealtades que viven en el inconsciente y yo necesito serle fiel y serle leal a mi madre. Y si mi madre fracasó en el amor,
aunque yo quiera triunfar en el amor, también tengo que fracasar porque es más importante serle fiel a ella. Y luego mi hija me tiene que ser fiel a mí, porque si yo fracasé en el amor, ella también tiene que fracasar en el amor. Entonces aquí tenemos dos heridas. Tenemos un programa de abandono donde yo busco hombres que me abandonen y que me dejen. Y también hay un programa de que yo estoy, es un programa de yo prohíbo el amor en mi vida. Yo no quiero tener amor porque arriba en el árbol genealógico todo el linaje femenino no fue amado. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar yo el amor? Una de las cosas fundamentales para sanar las heridas de nuestra infancia es cuando empezamos a conocer todo lo que pasó con el árbol genealógico, conocer la historia de mi madre, como tú dices, conocer la historia de la abuela, para hacer consciente la información inconsciente que tienen ellos y entonces yo pueda ir permitiendo sanar y cambiar lo que me sucedió. ¿Cuál sería, perdón, Dani, cuál sería de los 5 puntos que mencionaste? Sería, por ejemplo, poniendo un ejemplo, valga la redundancia, de una persona que quizá fue abandonada por sus padres y posteriormente rompió el patrón sin tener que acudir a una terapia. Él solo se pudo dar cuenta de que no quiso ser con sus hijos de esa manera. ¿Se puede curar o se puede sanar rompiendo un patrón? Es decir, ¿ya está sano? Sí, claro que sí, pero si yo trato de romper un patrón sin ir a terapia, puede que sea más complicado o puede que esté en una polaridad y crea que estoy sanando, que es una trampa del árbol genealógico. Pues resulta que yo tuve ausencia de papás o mis papás se divorciaron, entonces yo voy a hacer todo por tener una pareja y voy a hacer todo por crear una familia, pero no me doy cuenta que en esa familia que creé, ahora estoy en la polaridad de vivir en codependencia de pareja y una relación tóxica que yo sé que no debe de funcionar, pero tengo que estar ahí porque yo no tuve papás, entonces yo sí estoy teniendo a mis hijos que tengan papás y ya triunfé y no es cierto. ¿Sí? Es una polaridad completamente, ¿no? Entonces, la terapia lo que nos ayuda es a ver desde afuera todo el esquema para poder movernos, porque cuando yo estoy adentro del problema, yo no puedo ser imparcial, yo voy a estar siempre movido hacia un lado o al otro porque emocionalmente estoy enganchado. ¿Sí? Claro. ¿Las heridas se pueden sanar completamente o siempre va a haber esta parte dentro de ti que por más que la tengas trabajada, quizás llega alguna situación donde vuelven a abrirla? Eso es muy importante porque cuando tú trabajas una herida emocional y tú crees que ya la sanaste, fíjate bien en casa, porque esto te ha pasado a ti. Cuando te ponen una herida, no sé, ¿qué dices? La traición, porque de niño me sentí traicionado por mis padres y ahora de adulto tengo una pareja que me va a traicionar, pero yo creí que ya tenía superada esa herida. Entonces la vida te dice, ya te sabes la tabla del 9, bueno, pues vuélvemela a decir. O sea, te voy a volver a poner la prueba para ver si de verdad ya sanaste o todavía no. ¿Cómo sé si no sané? Porque voy a entrar en crisis. ¿Cómo sé si yo ya sané las heridas emocionales? En su casa, ¿cómo pueden saber si van a terapia? ¿Cómo puedo saber si el proceso terapéutico funciona? Porque las heridas ya no me duelen como antes o simplemente ya no me duelen. Entonces sí te puedo confirmar que si tú traes una herida muy, muy, muy grande de abuso o una herida de abandono, de sufrimiento, de vacío, si tú te empeñas, tú puedes al 100% sanar esa herida. Porque aquí lo importante es que veas en casa que tu pasado no importa, tu pasado se sana, le ponemos curitas, pero aquí es hacia dónde vas. No repetir, aprender. Exacto. Aprender del pasado y la persona en la que te quieres convertir, ¿no? O sea, que siempre trates de ser tu mejor versión, mirando hacia atrás, sanando las heridas y recordándolas sin dolor. ¿Puedes sanar también estas heridas que dices que vienes cargando de manera generacional o que a veces ni siquiera son tuyas, ¿no? Dices que vienen quizás hasta nuestro ADN, ¿no? Claro que sí, cuando vienen conmigo a terapia, lo primero que hacemos es revisar todo el árbol genealógico, se llama metagenealogía. Entonces revisamos las historias de los papás, las historias de los tíos, las historias de los abuelos, la vida positiva que tuvieron y la vida oscura que tuvieron, traumas, miedos, vergüenzas, violaciones, pobreza, porque de manera inconsciente, como estamos conectados al inconsciente familiar, nosotros vamos a repetir historias. ¿Cómo le explicas a un niño que no conoce a su papá? Se para como él, habla como él y le gusta la misma comida que él, porque trae una herencia psicológica del padre. Entonces sí se puede sanar por completo y sí los invito en casa que investiguen y que sepan cuál es la historia de su árbol genealógico. Hay gente que no sabe ni cuándo nació su mamá. Claro, oye, para cerrar el tema, si existe, ¿cuál es el rango de edad en las cuales las personas se empiezan a dar cuenta y acuden a una terapia para sanar ciertas fracturas de su vida? Regularmente, bueno, en mi caso, el rango de las personas es a partir de los 30 años, porque
Cuando tú no vas a terapia antes de los 25, tú te empiezas a convertir en un adulto neurótico porque no entiendes la lógica de la vida, de las parejas, de la familia y tú solito quieres crear tus propias conjeturas, entonces te neurotizas. Y cuando la gente ya no aguanta esa neurosis, es cuando a los 30 acude a terapia y dice ya, un libro, una limpia, un terapeuta, ayúdenme por favor porque ya no puedo con lo que estoy cargando. Claro. Entonces aproximadamente es como esa edad. Es muy raro que alguien menor de 30 vaya a terapia. O cuando llevan a los niños no es lo mismo porque todavía no tienen Ellos no ese, están ese dolor conscientes, que ¿no? necesitan sanar. Esa vivencia. Pero nunca es tarde. O sea, hay gente que puede estar en casa y dice, es que yo tengo 80 años, ¿para qué voy a terapia? Yo tengo pacientes de 95 años que van a terapia y siguen sanando su pasado y se convierten en su mejor versión. O sea, nunca es tarde para sanar tu vida. ¿Tus redes sociales, Eduardo? Sí, claro que sí, me pueden encontrar como terapeuta Eduardo Higareda en YouTube, todos los días les subo diferentes videos, en Instagram, en TikTok y en Facebook, Eduardo Higareda. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos con Carla del otro lado. Vénganse para acá.